Buenos días, mi nombre es Ana Constanza Rodríguez, hago parte del programa técnico profesional en procesos administrativos. La presentación que voy a realizar a continuación corresponde a la asignatura Organización de la Documentación, impartida por el tutor Jorge Mario Cortés. Esta actividad se trata del desarrollo de la actividad número 1 del módulo 1 respecto a la organización de los documentos y se plantea en el desarrollo de 5 puntos. A continuación paso a comentarlos. El primer punto hace referencia a cuál es la importancia de la organización en los documentos. Considero que la organización de los documentos es importante para el ser humano, ya sea desde el punto de vista personal o empresarial. Pero para el caso que nos ocupa, que es el empresarial, considero que los documentos producidos o recibidos por una entidad constituyen parte esencial de las actividades realizadas por ella. Pues en ellos se expresa el desarrollo histórico de su misión, de sus funciones y de las tareas realizadas en su cotidianidad. Las empresas producen gran cantidad de documentos en el desarrollo de su gestión y esa información que contienen los documentos son pieza fundamental para el éxito de esa entidad. Para la empresa los documentos son un recurso y un activo organizacional, ya que en el desarrollo de sus actividades deben recurrir en diversas oportunidades a documentos para ser consultados, ya sean producidos o recibidos según sea el caso, para, por ejemplo, determinar precedentes, verificar proyectos cumplidos o pendientes, llevar a cabo investigaciones, tomar decisiones, responder a trámites y demandas, ya sean de orden legal, administrativo, fiscal o para atender requerimientos de ciudadanos. Por esta razón, la importancia de la organización de los documentos es importante y deben estar debidamente organizados con el propósito de garantizar el flujo y la disposición de la información de una manera ágil y oportuna, simplificando trámites, evitando acumulación innecesaria de información y garantizando su fiabilidad e integridad a la vez que sea de un acceso fácil y seguro. La segunda pregunta hace referencia a cómo se pueden diferenciar los documentos según su contenido y su origen. Los documentos según su origen se dividen en documentos públicos y en documentos privados. Los documentos públicos son todos aquellos que son expedidos o autorizados por funcionario público competente de acuerdo a la ley y que dan fe de su contenido por sí mismos. Los documentos privados son los que son elaborados por unas partes interesadas sin intervenciones de funcionarios ni autoridades públicas y son válidos entre las partes firmantes. Los documentos, de acuerdo a su contenido, se dividen en históricos, en contables, en administrativos, en mercantiles y en notariales. Los documentos históricos son todos aquellos que permiten obtener información acerca de un hecho o un acontecimiento a través de la historia. Por sí mismos son testimoniales que se convierten en una evidencia o prueba. Es un documento que tiene trascendencia, que es importante. Y dentro de los ejemplos que podemos encontrar en estos documentos se encuentran documentos como en nuestro país el Memorial de Agravios, la Carta de Jamaica, la Constitución del país, entre otros. Los documentos contables son aquellos que demuestran una situación patrimonial o de resultados del ejercicio financiero de una empresa. Allí se encuentran las consignaciones, los comprobantes de egresos, de ingresos, etc. Los documentos administrativos son todos aquellos que produce la empresa en el desarrollo de sus actividades y allí se encuentran, pueden ser internos o externos, allí se encuentran las circulares, las certificaciones, memorandos, cartas, oficios, etc. Los documentos mercantiles son los que son el resultado de una transacción comercial
y su objeto es certificar el entendimiento que existe entre las partes. Allí que han efectuado pues ese contrato o ese convenio. Allí se encuentra la letra de cambio, la factura, orden de compra, pagarés, etc. Los documentos notariales son todos aquellos que, por la firma de un ente investido de autoridad, como es el caso del notario, se convierten en un instrumento público mediante el cual se da la legalidad y autenticidad del acto privado que se lleva a cabo. Allí se encuentran las escrituras, las sucesiones, los registros civiles. Eso los podemos ver en este diagrama. Aquí en esta parte encontramos registro civil, acta de nacimiento, acta de matrimonio, acta de divorcio. En lo que se refiere a la parte de identificación personal, la cédula, los carnés, pasaportes. En lo que se refiere a documentos de propiedad, están los que corresponden a viviendas, terrenos, vehículos. En lo que se refiere pues a educación, en diplomas, títulos académicos, etcétera. En documentos de acreditación, impuestos, servicios. Esto en la parte de documentos públicos. En la parte de documentos privados, como lo habíamos hablado, pues podría encontrarse el contrato de trabajo, las certificaciones, constancias médicas, etcétera. La siguiente pregunta dice que cuáles son los factores y elementos a tener en cuenta para el recibo de documentos. Para dar respuesta a esta pregunta debemos de tener pleno conocimiento de la estructura orgánico-funcional de la empresa o entidad para que así se pueda dar el trámite oportuno, fácil y correcto en el recibo y la entrega de documentos. Además de lo anterior, pues también tenemos que tener claras cuáles son las disposiciones respecto a la normatividad vigente que reglamenta ese recibo y entrega de documentos y dar cumplimiento, pues obviamente, a esta normatividad. En lo que se refiere también a la parte de cultura organizacional o corporativa, pues allí se encuentran todos los elementos propios de la organización, pues sobre los cuales se fundamenta la razón de ser o de existir de esa entidad. Por consiguiente, se debe tener pues totalmente claro cuál es la misión, la visión y los valores corporativos de esa entidad, para poder así, pues obviamente, dilucidar en el momento en que se vaya a recibir la correspondencia, de que tenga relación pues con la razón social de la empresa y si le corresponde a la entidad o no dar contestación de esa solicitud que se hace en ese documento o esa respuesta que se hace. Entonces se debe tener conocimiento de esta parte de la cultura organizacional. La siguiente es cuáles son los mecanismos que se deben de tener en cuenta para hacer la verificación del recibo de correspondencia. El recibo de correspondencia de documentos es una de las tareas más importantes y definitivas en la utilización y tratamiento de las comunicaciones empresariales. Por tanto, se debe crear un control que permita comprobar el recibo y el tratamiento de las comunicaciones recibidas, estableciendo responsabilidades por parte de las personas encargadas de esta labor. El correo que llega a las organizaciones por los diferentes medios, ya sea personal, buzón, correo normal, electrónico o por la mensajería, debe ser canalizado por una dependencia o por una persona según sea el tamaño de la organización y el flujo de la documentación. Esta recepción de documentos es fundamental en la labor de inspección, que no es más que la revisión y verificación de los documentos recibidos para constatar que la calidad y el contenido de la información recibida sea clara y que cumple con las normas de la empresa para ser tenidas en cuenta. En lo que corresponde a la parte de recibir la correspondencia física recibida, se debe verificar si los datos del destinatario corresponden a los de la empresa y si no corresponden se debe devolver. También se deben abrir los sobres, si llegan de esta manera, con tijeras por el lado derecho, y luego se procede a comparar si la fecha que trae el documento coincide con la fecha que está impresa en el sobre por el sello del correo, y si son muy distantes, pues es conveniente pegar el sobre al documento.
Se debe verificar si el documento viene con la firma manuscrita del remitente, y si no aparece, pues el documento no tiene ninguna validez y se debe pues devolver. También se debe verificar la dirección del remitente, y si no aparece en el documento se debe conservar el sobre en el cual llegó la comunicación, pues para que sirva de soporte y se pueda comprobar que no llegó la dirección del remitente. También verificar si en la inclusión de anexos u otros documentos están completos, si sobran o si faltan, y si hay la necesidad de hacer alguna nota aclaratoria, se haga en el documento y luego se informe a la empresa remitente. En lo que corresponde al mecanismo para verificar el recibo de correspondencia a través de correo electrónico, pues se deben verificar los datos del destinatario. Si no corresponden a los de la empresa, se deben reenviar esos correos sin abrirlos. También se debe verificar la firma digital, que de acuerdo pues a lo consultado en el PDF suministrado, corresponde a un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que es utilizado mediante un procedimiento matemático vinculado a una clave del indicador y al texto del mensaje, que permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado. Finalmente, se encuentra citar los beneficios del manual de correspondencia para una entidad. ¿Qué son esos beneficios que nos ofrece el manual de correspondencia? Entonces, primero citar pues que el manual de correspondencia es una herramienta indispensable en una entidad, cualquiera sea su naturaleza, y es pues obviamente importante y esencial para su buen funcionamiento, ya que en él se encuentran todas las especificaciones y explicaciones del paso a paso, la labor que se debe hacer en torno al manejo y distribución de todos los procesos a desarrollar, teniendo en cuenta las normas generales del Archivo General de la Nación y las leyes que soportan dichos requerimientos, con el requisito único que debe tener una entidad y las normas por las cuales se deben regir. Es importante porque fija políticas puntuales, responsabilidades, procedimientos para la gestión de documentos institucionales tendientes a unificar la elaboración, recepción, distribución, seguimiento, conservación y consulta de documentos producidos y recibidos por la empresa. También porque por el manejo de los documentos para lograr la eficiencia y racionalización en la información, para el establecimiento de un ambiente de trabajo adecuado. Esto quiere decir pues que en el momento en que se ha requerido una información, pues se puede encontrar de manera ágil y oportuna sin que haya tensiones, enfrentamientos o discusiones entre los compañeros. También porque establecen lineamientos que permiten un efectivo control de la documentación y en su adecuada utilización. Creo que pues a través de esta explicación pude pues de manera lo más completa posible dar respuesta. Espero haya sido de su agrado y muchísimas gracias.